Ella era una madre que el mundo había abandonado en silencio, parada frente a una unidad de almacenamiento que solo ganó porque nadie más quería la basura olvidada que había dentro. Pero en el momento en que su hija abrió una vieja caja de madera sellada desde 1962, la luz en la habitación cambió, como si el pasado hubiera estado conteniendo la respiración durante 60 años. Dentro de esa caja había evidencia de una cuenta bancaria congelada por un valor de $75 millones, junto con documentos relacionados con una desaparición que la policía nunca resolvió. En esta historia, verás cómo una madre sin nada se topó con una verdad lo suficientemente poderosa como para cambiarlo todo, como una caja cargó con el peso de la sombra de un hombre desaparecido, y como los secretos olvidados regresan cuando el mundo finalmente está listo para enfrentarlos. Pero si crees que esto es solo una historia sobre dinero escondido en un trastero, estás equivocado. Porque lo que su hija encontró dentro de esa caja era algo que la policía rezaba para que nunca volviera a aparecer. Mara no tenía intención de estar allí, de pie frente a un trastero que apenas podía permitirse, con los dedos aferrados a la fría llave metálica como si fuera su último salvavidas. La vida la había empujado hasta allí lenta y silenciosamente, como un río desgasta la piedra. Un trabajo perdido. Una cuenta bancaria vacía. Un casero que dejó de esperar promesas que no podía cumplir. Un mundo que la olvidó antes de que pudiera comprender que había hecho mal. El pasillo del almacén vibraba bajo luces parpadeantes. Olía a cartón, polvo metálico y a las vidas que la gente abandonaba al quedarse sin opciones. A su lado, su hija Elsie se ceñía bien su chaqueta de segunda mano e intentaba aparentar más de 12 años. «¿De verdad que lo compraste?», susurró Elsie. «Por $40. Porque nadie más lo quería», respondió Mara, forzando una leve sonrisa. Ambos sabían que $40 no era nada. $40 era comida. Gasolina. La diferencia entre una semana más y esta noche es la última. Pero Mara había mirado fijamente el folleto de la subasta en el tablón de anuncios de la lavandería, con algo en el interior diciéndole que lo intentara. Al pujar, rezó por algo útil. Tal vez una cafetera que pudiera revender, tal vez mantas, tal vez una caja de platos que alguien comprara por internet. Ella ya no rezaba por milagros. Introdujo la llave en la cerradura. Su respiración se detuvo. El pestillo se soltó con un fuerte ruido metálico. Cuando levantó la puerta, llovió polvo desde la pista y salió una bocanada de aire frío y viciado, como si la unidad suspirara al ser molestada. Dentro, el caos acechaba, pilas de cajas, bolsas desplomadas, una lámpara volcada, cortinas viejas, una maleta con una rueda rota. Una vida apartada y jamás recuperada. Elsie avanzó lentamente. «Es triste», murmuró. Como si alguien hubiera empacado demasiado rápido y no hubiera podido despedirse de nada. Mara se tragó la sensación de pinchazo en el pecho. «Ayúdame a buscar cualquier cosa que podamos vender», dijo. Se abrieron paso hacia el interior. Una caja de platos desportillados, que no valían más que unos pocos $. Un montón de revistas viejas, con las esquinas dobladas y amarillentas. Utensilios de cocina sin mangos. Ropa con un ligero olor a moho. Nada de valor. Nada útil. Nada que pueda cambiar algo. Entonces la voz de Elsie cortó el silencio. «Mamá, mira». Cerca del fondo, medio enterrada bajo cajas, había una gran caja de madera. A diferencia de todo lo demás en la unidad, estaba perfectamente intacta, sin bordes combados ni cinta adhesiva rota. Permanecía cuadrada e inmóvil, como si la hubieran colocado allí deliberadamente, casi con reverencia. Mara se acercó con cautela. Era más antiguo que cualquier otro objeto allí, madera oscura, bandas de metal apretadas alrededor de los bordes y un sello de cera que recorría la tapa. Elsie susurró. «Parece importante». «O peligroso», dijo Mara suavemente. Las yemas de sus dedos rozaron la cera. Dura, quebradiza.
agrietada en un solo punto. Revisó la caja en busca de marcas, etiquetas de envío, nombres, sellos, cualquier cosa. Nada. Solo una leve huella estampada en la banda de metal. 1962. Es más viejo que nosotros dos juntos, murmuró. Elsie se subió a una caja aplanada y miró por encima. ¿Por qué hay algo tan viejo aquí? Mara no lo sabía. Pero su piel se erizó con la misma sensación que sentía antes de las tormentas. Presión en el aire, algo esperando. Pásame ese destornillador, dijo. Elsie lo pasó en silencio. Mara presionó la pala contra la cera. Esta se quebró en escamas afiladas. El sonido resonó de forma inquietante en la unidad de hormigón. Cuando el sello finalmente se rompió, Mara encajó la tapa. Un largo y sordo crujido de madera llenó el espacio. El olor que emanaba no era podrido. Era papel. Oficinas antiguas. Un cajón de banquero que llevaba décadas intacto. Los ojos de Elsie se abrieron de par en par. Mamá. Dentro había pilas de carpetas, fajos de fichas cuidadosamente atados y una pequeña caja de seguridad de madera que descansaba encima como una corona. Mara levantó la carpeta superior. Su aliento se desvaneció. En la primera página había un logotipo de banco más antiguo que cualquiera que hubiera visto jamás, y un número escrito a mano en una línea marcada balance. 75 millones de pesos. Ella se quedó congelada. Elsie se acercó. 75 millones. ¿En serio? No, dijo Mara automáticamente. Debe ser. Tiene que ser. Pero la página siguiente lo confirmó. Depósitos, transferencias, sellos de 1962 y, abajo, en tinta roja, cuenta congelada, sin contacto con el titular desde su desaparición. La palabra desaparición hizo que el pulso de Mara se acelerara. ¿Qué desaparición?, susurró Elsie. Mara pasó otra página. Una fotocopia en blanco y negro de un informe de persona desaparecida. Un hombre con traje. Ojos agudos. Un nombre escrito debajo. Charles M. Arrow. Visto por última vez el 4 de marzo de 1962. La voz de Elsie tembló. Mamá, alguien desapareció. Y todo esto era suyo. Mara exhaló lentamente, con la mente acelerada. No se trataba de simples documentos antiguos. Era evidencia, limpia, preservada, intacta. Y olvidado. Volvió a mirar la unidad, las cajas polvorientas, la lámpara rota y las bolsas desechadas. Esta caja no pertenecía aquí. Alguien lo había escondido. Alguien lo había sellado. Alguien quería que el mundo olvidara su existencia. Elsie preguntó suavemente. Estamos en problemas. Mara cerró la carpeta con cuidado. No lo sé, dijo. Pero esto no es basura. Miró la caja, el rostro del hombre desaparecido, los millones congelados. Este era un secreto que alguien había intentado desesperadamente enterrar. Y ahora ella y su hija lo sostenían. El almacén se sentía más frío ahora, más frío de lo que el hormigón jamás debería estar. Como si al abrir la caja se hubiera liberado algo que había esperado demasiado tiempo para respirar. Mara se quedó paralizada, con la carpeta temblando en sus manos. Elsie permaneció cerca, su pequeña sombra fundiéndose con la de su madre. Mamá, susurró. ¿Qué hacemos? Mara no respondió al principio. Se quedó mirando la foto del hombre desaparecido, Charles M. Arrow. Sus ojos miraban fijamente a la cámara, fijos, la mirada de alguien que no esperaba desaparecer al día siguiente. Esto no nos pertenece, dijo Mara finalmente. Es la vida de alguien. La historia de alguien que nunca se terminó. Y el dinero de alguien, murmuró Elsie. Eso no nos pertenece, dijo Mara bruscamente, aunque su voz tembló. Había pensado siquiera por un segundo lo que 75 millones de dólares podrían hacer. Pagar alquiler por el resto de su vida. Dale a Elsie todo lo que nunca tuvo. El mañana estaría seguro. El año que viene también.
pero algo en la caja le decía que el dinero venía con cosas más grandes que billetes. Dejó la carpeta y extendió la mano hacia la pequeña caja de seguridad de madera que se encontraba ordenadamente en el centro. Era pulida, vieja, con las esquinas de latón deslustradas. Una delicada cerradura se asentaba en su parte frontal. ¿Crees que hay una llave aquí?, preguntó Elsie, señalando la caja. Quizás, dijo Mara. Pero si alguien quisiera ocultar algo, no dejaría la llave. Ella sacudió la caja suavemente. Nada se movió. Antes de que pudiera buscar más, una voz resonó en el pasillo. ¿Hola? ¿Ganadores de la subasta de almacenamiento de la unidad 17? Todo el cuerpo de Mara se puso rígido. Elsie la agarró de la manga. La voz se acercó. Botas pesadas. Pasos lentos. Mamá. Quédate detrás de mí, susurró. Los pasos se detuvieron justo afuera de la unidad. Un hombre de mediana edad, el administrador de las instalaciones, se asomó. Su rostro mostraba aburrimiento, ajeno a la tormenta que se arremolinaba dentro de la caja detrás de Mara. ¿Están bien?, preguntó. ¿Necesitan ayuda con algo? Mara se colocó ligeramente delante de la caja, bloqueando su vista. No, respondió ella rápidamente. Estamos bien. Su mirada recorrió el desorden. Parece que la mayoría de esto es basura. La gente abandona las unidades cuando no hay nada que valga la pena conservar. Se encogió de hombros. A veces la gente espera encontrar un tesoro. Casi siempre consiguen polvo. Él se apretó los labios, luchando contra el impulso de mirar la caja. Seguiremos adelante con esto, dijo Mara. De acuerdo, respondió el gerente. Cuando termines tu jornada, simplemente baja la puerta. Él se fue. Sus pasos se desvanecieron. Mara finalmente exhaló. Elsie tragó saliva. Tenemos que contárselo a alguien. Mara asintió. Pero aquí no. No donde nadie pueda oírnos. Cerró la caja con cuidado y bajó la tapa hasta la mitad, lo suficiente para ocultar los papeles, pero sin volver a sellarla. Toma la carpeta, le susurró a Elsie. Guárdala debajo de la chaqueta. ¿Y si alguien piensa que estamos robando?, preguntó Elsie. No robamos, dijo Mara con firmeza. Protegemos. Salieron de la unidad, la cerraron nuevamente y cruzaron el estacionamiento hacia su viejo sedán oxidado. Dentro del coche el aire parecía demasiado enrarecido. Elsie se sentó sosteniendo la carpeta en su regazo, mirando fijamente el número impreso en la parte superior. 75 millones, susurró. Es más dinero del que puedo comprender. No importa, dijo Mara. No nos lo quedaremos. No podemos. Esto pertenece a... Policía, susurró Elsie. Mara dudó. Ya había tenido problemas con la policía antes. Disputas con propietarios, quejas de los vecinos por ruidos, la vez que el padre de Elsie gritó amenazas en el pasillo y nadie acudió durante 40 minutos. La policía no siempre ayudó a gente como ella. Pero no se trataba de un pago de alquiler atrasado ni de un coche averiado. Este era un hombre desaparecido. Una fortuna congelada. Evidencia que había sido enterrada. Los llamaremos, dijo Mara finalmente. Es lo único correcto. Condujeron hasta su motel, un viejo edificio de 3 plantas con un letrero parpadeante de vacío y paredes delgadas que transmitían cada discusión y risas de la televisión de una habitación a otra. La puerta de su habitación se atascó como siempre, y Mara tuvo que empujarla con el hombro. Dentro, cerró con llave ambos cerrojos. Elsie se sentó en la cama y abrió la carpeta nuevamente, sosteniéndola con cuidado como si fuera a desmoronarse. Mamá, mira esta página. Mara se sentó a su lado. Se había escrito a mano una línea de tiempo. 3 de marzo de 1962. C.A. Rowe abandona el banco antes de tiempo. 4 de marzo de 1962. Último avistamiento confirmado. 5 de marzo de 1962. Encuentran auto abandonado cerca de un puente viejo.
10 de marzo de 1962. Comienza la auditoría interna. 11 de marzo de 1962. Cuenta congelada. 1 de abril de 1962. El caso se declara oficialmente como investigación abierta. 1963, 1975, sin resolución. Sin avistamientos. Sin retiradas. La voz de Elsie tembló. Es como si simplemente hubiera dejado de existir. Mara asintió lentamente. No parecía alguien que se hubiera fugado con dinero, susurró. Quienes huyen no congelan sus cuentas. Elsie señaló una nota escrita a mano garabateada en el margen. Pruebas almacenadas fuera de las instalaciones. Confidencial. No divulgar sin autorización expresa. Fuera de sitio, murmuró Elsie. Lo trasladaron. Mara miró alrededor de su pequeña habitación de motel. Alguien había movido esta caja. Alguien lo había escondido. Alguien había dejado de pagar el alquiler del almacenamiento recientemente, por lo que la unidad fue subastada. Mamá, susurró Elsie. ¿Qué pasaría si alguien viniera a buscarlo? La idea le provocó un escalofrío en la espalda a Mara. Miró la ventana de la habitación del motel. Solo una vista entreabierta del estacionamiento y una farola zumbando afuera. Pero de repente, el mundo se sintió demasiado abierto. Demasiado visible. Ella cogió su teléfono. ¿Estás llamando a la policía ahora?, preguntó Elsie. Sí, dijo Mara. No podemos quedarnos con esto. No podemos ser los únicos que lo sabemos. Sus dedos temblaban mientras marcaba. La llamada se conectó. Policía de la ciudad, no emergencia, respondió una voz tranquila. Necesito reportar algo que encontré en un almacén, dijo Mara. Creo que está relacionado con una persona desaparecida hace décadas. Por favor, proporcione detalles. Mara respiró hondo para tranquilizarse. Encontramos documentos, incluida una cuenta bancaria congelada por valor de $75 millones vinculada a una desaparición de 1962. Silencio. Entonces el tono del operador se endureció. ¿Cuál es su ubicación, señora? Mara dio la dirección. Enviaremos oficiales, dijo el operador. No toque nada más. Permanezca en su habitación si es posible. Podría tener pruebas. Evidencia. De repente el motel parecía aún más pequeño. Elsie susurró. Estamos en problemas. No, dijo Mara suavemente, pero podríamos ser parte de algo muy grande. Y muy peligroso. Esperaron. Mara no dejaba de mirar por la ventana, esperando ver los faros. Solo coches de policía. Esperaba. Y ella se preguntó. ¿Qué pasa si alguien más ya sabía que la caja había sido abierta? ¿Qué pasaría si alguien estuviera vigilando la unidad y los viera salir con la carpeta? ¿Qué pasaría si este secreto no se hubiera olvidado, sino que solo estuviera esperando que las manos equivocadas lo abrieran nuevamente? La carpeta yacía entre ellos como un frágil latido del corazón. Un golpe los sacudió a ambos. «Policía», gritó una voz de mujer. «Señorita Keller». El pulso de Mara se aceleró. Ella abrió la puerta lentamente. 2 oficiales estaban afuera. Uno mayor, con mirada tranquila. Otro más joven, con un bloc de notas listo. «Señora», dijo el oficial mayor, «entendemos que tiene documentos relacionados con una persona desaparecida». «Sí», dijo Mara, «y hay más en el trastero. Muchísimo más». Los oficiales intercambiaron una mirada. «Vamos», dijo el mayor. «Tenemos que verlo todo». Cuando Mara salió al aire frío, la pequeña mano de Elsie se deslizó en la de ella. «Mamá», susurró, «¿qué pasa si la persona que lo escondió regresa?» Mara le apretó la mano. «Entonces ya no estamos solos». Pero no estaba segura de si eso la hacía sentir más segura. O más miedo. El viaje de regreso al almacén se sintió irreal. Las luces de la policía se reflejaban en las ventanas y los descoloridos centros comerciales, bañando la ciudad de azul y rojo.
Mara agarró el volante con más fuerza de la necesaria. Elsie estaba sentada a su lado, apretando la carpeta contra el pecho como si fuera a volar si aflojaba los dedos. 2 patrullas la seguían. Otra iba delante. Mara se sentía importante, o en peligro. Cuando llegaron, el gerente estaba afuera de la oficina, con los brazos cruzados y parecía sorprendido por la repentina presencia policial. «Señorita Keller», balbuceó. «¿De qué? ¿De qué se trata esto?». Antes de que Mara pudiera responder, se acercó la detective Hannah Harris, una mujer de unos 40 años con ojos muy observadores y una voz que transmitía una tranquila autoridad. «¿Señora Keller?», preguntó. «Soy la detective Harris. Delitos graves, casos sin resolver. Casos sin resolver. Por supuesto». Esto era más frío que cualquier cosa que Mara había tocado en su vida. «Por favor, muéstreme la unidad», dijo Harris. Mara la abrió con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un ruido metálico, revelando el desorden del interior y la caja al fondo, con la tapa medio bajada. Harris entró lentamente, casi con reverencia. Examinó la caja, las escamas de cera en el suelo, las carpetas expuestas. «¿Cuándo abriste esto?», preguntó. «Hoy», dijo Mara. «Compramos la unidad en una subasta esta mañana». Harris asintió, luego se agachó junto a la caja y levantó la tapa por completo. Su reacción fue inmediata, agudizó la mirada, contuvo la respiración y se puso rígida. «Esto», murmuró, «nunca debería haber desaparecido de los archivos». Elsie dio un paso adelante tímidamente. «¿Sabes quién era?». Harris miró hacia arriba. «Sí», dijo. «Charles Arrow. Banquero. Investigador corporativo. Denunciante, quizá. Desaparecido desde marzo de 1962. ¿Alguien le hizo daño?», preguntó Elsie. Harris respiró lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Eso es lo que pretendo averiguar». Examinó los documentos uno por uno, con los dedos enguantados moviéndose con rapidez pero con respeto. Después de varios minutos, se detuvo ante un memorando manuscrito. Su expresión se volvió sombría. «Esto es más que registros bancarios», dijo. «Se trata de correspondencia interna. Registros de transacciones. Cartas dirigidas a los reguladores. Declaraciones de denunciantes no enviadas. Esta caja contiene casi todo lo que faltaba en la investigación original». «Entonces, ¿por qué nadie lo encontró?», preguntó Mara. «Porque nunca se presentó», dijo Harris en voz baja. «Alguien lo eliminó de la cadena de pruebas. Alguien lo ocultó en lugar de entregarlo». Mara sintió frío. «¿Te refieres a alguien dentro de la investigación?», preguntó. Harris no pareció sorprendido por la pregunta. «No sería la primera vez», dijo. El oficial Lane, el oficial más joven, se acercó sosteniendo la pequeña caja de seguridad de madera. «Esto estaba arriba», dijo. «Cerrado». Harris lo estudió. «Podría ser algo personal», murmuró. «Algo que quería aparte de lo demás». «Puedes abrirlo», susurró Elsie. «Todavía no. Necesitamos las herramientas adecuadas, las órdenes judiciales, el papeleo». Harris suspiró. «Los casos sin resolver son lentos. Pero esto cambia las reglas del juego». Se volvió hacia Mara y Elsie. «Necesito declaraciones de ambos. Y necesito saber todo lo que pasó hoy. Cada detalle». Pasaron la siguiente hora en la oficina de almacenamiento, contando la secuencia de eventos, la subasta, las cajas, el cajón, los documentos. Elsie explicó cómo fue la primera vez que vio el sello de lacre, cómo vio a su madre abrirlo, cómo el número 75 millones no parecía real. Harris escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas. Anotó cada palabra. Luego, cuando terminaron las declaraciones, dijo algo que a Mara le encogió el estómago. «Hay una cosa más». Ella puso una mano sobre la caja de seguridad de madera. «Lo estrenamos esta noche». «Esta noche»,
preguntó Mara sorprendida. Sí, dijo Harris. Hay algo en esto que se siente urgente. Demasiado urgente para esperar. Le hizo un gesto al técnico. Él trajo un pequeño juego de herramientas de metal. La cerradura se abrió en cuestión de segundos. En el interior, descansando cuidadosamente sobre terciopelo descolorido, se encuentran dos elementos. Un sobre grueso y sellado con Charles M. escrito en él. Y una cinta de casete. Elsie se acercó. ¿Cómo? Una vieja cinta de grabadora. Harris asintió. Fechado el 3 de marzo de 1962. Ese fue el día antes de que desapareciera, susurró Mara. Harris se puso de pie lentamente, con la cinta en la mano. Estamos tocando esto en el coche patrulla, dijo. Deberían oírlo. Diamante Negro naipes. Se sentaron en la parte trasera del coche patrulla, Mara y Elsie una al lado de la otra, mientras Harris deslizaba la cinta en un viejo reproductor portátil traído para revisar pruebas. La cinta crujió. Se escuchó un silbido estático. Entonces una voz de hombre llenó el coche. Tranquilo. Controlado. Cansado. Me llamo Charles Arrow, dijo la voz. Si me oyes, es que no llegué a mañana. Elsie apretó con fuerza la mano de su madre. Mara sintió que se le cerraba la garganta. He descubierto evidencia, continuó Arrow, de que ejecutivos del banco han estado blanqueando fondos a través de empresas fantasma. Planean culparme del dinero desaparecido. Creen que tendré demasiado miedo para hablar. Su respiración vaciló ligeramente. Congelé mis cuentas personales para evitar que usaran mi nombre. 75 millones de dólares, míos, no suyos. Dinero que pretendían usar para silenciarme. El silencio resonó en el crucero. Si desaparezco, dijo, no confíen en la primera historia que cuenten. No confíen en sus investigaciones. No confíen en mis colegas. No buscan justicia. Buscan un chivo expiatorio. Mara sintió que algo se apretaba detrás de sus costillas. Hizo una pausa. Y luego dijo las palabras que hicieron que Harris cerrara los ojos por un momento. Quien encuentre esto, no permita que me entierren 2 veces. La cinta hizo clic. Terminado. Elsie susurró. Mamá, él lo sabía. Sí, dijo Mara en voz baja. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Diamante Negro naipes. En la estación todo cambió. La caja fue fotografiada. Cada hoja fue catalogada. La cinta fue copiada, registrada y almacenada. Harry se movió con una agudeza que sugería que había esperado años por evidencia como esta. Mara y Elsie se sentaron en una habitación tranquila mientras los oficiales iban y venían. Finalmente, Harris regresó con un vaso de agua para ambos. No te voy a mentir, dijo con cautela. Esto es más grande que cualquier cosa que debieras haber tocado jamás. Mara asintió. ¿Y ahora qué pasa? Harris dudó. Ustedes son los que encuentran. Los que legalmente encuentran evidencia crucial en un caso abierto. Eso les da protección, pero también los pone en medio de algo muy importante. ¿Y qué pasa con el dinero?, preguntó Elsie. Harris no se inmutó. Eso se peleará, dijo. La finca Arrow, las corporaciones, las agencias gubernamentales. Pero tú, su mirada se suavizó. No te dejarás arrastrar. Tú te presentaste. Eso importa más de lo que crees. Antes de irse, Harris le entregó una tarjeta a Mara. Mi línea directa, dijo. Si alguien se comunica con usted, especialmente abogados, familiares o personas que dicen representar a la herencia, llámeme primero. ¿Por qué?, preguntó Mara. Porque la gente que escondió esta caja una vez no quiere que la abran ahora. Diamante Negro naipes. Pasaron los días. Entrevistas. Formularios. Los reporteros de noticias intentan localizarlos. Llamadas del abogado de la familia Arrow. Mara no respondió a las llamadas. A pesar de todo, Elsie se mantuvo cerca, tranquila pero firme. «Sabes», dijo una noche, «él habló con nosotros.
¿Quién?, preguntó Mara. Charles Arrow, susurró Elsie. En la cinta. Dijo, ¿quién encuentre esto? Éramos, nosotros. Mara tragó saliva. Sí, supongo que sí. La investigación fue reabierta oficialmente. La familia Arrow se vio obligada a cooperar. El banco afrontó preguntas que había evitado durante 60 años. Los nombres resurgieron. Viejas acciones generaron nuevas consecuencias. Y Mara, que siempre había querido sobrevivir un día más, se encontró en el centro de una historia que finalmente tenía la verdad que necesitaba. Diamante Negro Naipes. Meses después, cuando el polvo se asentó, Harris llamó. Se está gestando una resolución, dijo. Un acuerdo. Fondos de restitución. Se reconocen los agravios históricos. ¿Y nosotros?, preguntó Mara en voz baja. Ahora formas parte del expediente, respondió Harris. Y sí, habrá una compensación. No millones. Pero suficiente para cambiar las cosas para ti y Elsie. Suficiente para darte la estabilidad que mereces. Estabilidad. Algo que Mara no había sentido en años. Diamante Negro Naipes. Cuando finalmente se mudaron a una casa de alquiler pequeña pero cálida, paredes limpias, calefacción que funcionaba y una cocina de verdad, Elsie abrió una caja con la etiqueta Conservar para siempre. Dentro estaban fotocopias de los documentos, una transcripción de la cinta, la tarjeta del detective Harris. ¿Por qué guardamos todo esto?, preguntó Elsie. Mara miró a su hija, la niña que había abierto una caja que nadie más se atrevía a tocar. Porque esto nos recuerda que éramos importantes en una historia más grande que nosotros mismos, dijo Mara en voz baja. No encontramos un tesoro, pero encontramos la verdad. Y no dejamos que lo enterraran otra vez, susurró Elsie. No, dijo Mara. No lo hicimos. Afuera, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un enemigo esperando en la oscuridad. Se sintió abierto. Posible. Honesto. Y en algún lugar de una sala de pruebas, la caja sellada en 1962 permaneció en silencio por fin. Ya no se olvida. Ya no está oculto. Ya no espero ser encontrado. Porque la verdad finalmente había llegado a casa.